Mis queridos Timoteos, aquí llegamos el último miércoles del 2020 y podemos poner una piedra y decir Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Si hiciéramos un recuento, nos reunimos poco, pero trabajamos mucho. Utilizamos mucho las redes sociales, hemos tenido más tiempo para estudiar, para meditar, hemos tenido más tiempo para seguir las vidas, hemos tenido más tiempo para meditar la palabra del Señor y para revisar nuestros corazones. Por eso el 2020 nos da un saldo muy, pero muy positivo. En medio de toda esta pandemia, vidas se han entregado al Señor, hemos bautizado, muchos se han vuelto al camino del Señor, muchos se han reconciliado, otros grupos se han multiplicado y tenemos nuevos grupos para este año 2021. La iglesia sigue creciendo. La pandemia y todo esto no ha podido aplacar el funcionamiento y el crecimiento de la iglesia. Por eso les animo a mirar con fe el año que comienza. Si bien estos miércoles no vamos a tener los estudios y la inspiración que tenemos durante el invierno, pero sí animarte que si no hemos podido trabajar durante este invierno, este verano trabajemos más, con todos los grupos, con todos los lugares, con todos los anexos, con los niños, con las escuelitas, con los jóvenes. Tendremos un lindo proyecto. Este año no tenemos congreso de niños, congreso de jóvenes, pero vamos a tener muchas jornadas especiales. Vamos a tener muchas cosas hermosas. Así que no te pierdas nada de lo que vamos a tener, especialmente a la juventud, los maestros de escuela dominical que quizás estuvieron trabajando allí desde las sombras sin casi ver a los niños. Tengamos esperanza. Las cosas no están muy bien, parecen las amenazas de la pandemia y del rebrote, la amenaza de que aprueban la ley del aborto. Pero nosotros tenemos que decir, como los discípulos de la iglesia primitiva, Señor, mira sus amenazas, Señor, mira cómo el enemigo nos está amenazando y concede a tus siervos que con todo denuedo puedan predicar tu palabra. Elegimos aquí con los técnicos de producción una de las palabras que este año pudimos compartir sobre la fe. Porque creo que si hay algo que nos sostuvo en el 2020 y que nos va a sostener en el 2021, es la fe. Nuestra vida es por fe y para fe, como dice la Escritura, el justo por su fe vivirá. Y bueno, quiero dejarles estos textos de Filipenses, mi pasaje preferido, capítulo 3, verso 7. Cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo, a fin de conocerle y su poder, no que lo haya alcanzado, no, ni que ya sea perfecto. Acá no habemos perfectos, habemos santos en perfeccionamiento, sino que prosigo para ver si logro así alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo. No pretendo haberlo alcanzado, y lo puedo decir con todo mi corazón. No pretendo haber alcanzado nada, pero sí, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo otra vez a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos sintamos la misma cosa, dice el apóstol. A los Timoteos, a los santos en perfeccionamiento, a los perfectos en fe, amor, en servicio. Cuida tu llamamiento, cuida tu llamado de parte del Señor.
Cuida tu decisión de servirle. Olvídate lo que te ha hecho daño o lo que te ha bendecido. Ya pasó. Yo sigo adelante. Y vuelvo a repetir una frase que ha quedado mucho en mi corazón. Lo más importante no es cómo comienzo, sino cómo termino. El camino es una serie de aciertos y fracasos. Pero lo importante, como dijo el apóstol Pablo, quiero alcanzar la meta. Quiero acabar la carrera con gozo. Así que, mis queridos Timoteos, el 2021 lo enfrentamos con fe, con esperanza y con ganas de seguir adelante. Dios te bendiga y nos estaremos encontrando. ¡Cuán hermoso eres tú, Señor! ¡Aleluya! Maravilloso, Dios. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. ¡Cuán hermoso! Sí, Señor, es Jesús. Son tus palabras. Sí, Señor, Es tu amor. Cuán glorioso es Jesús. Es su poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, aleluya. Levanta tus manos y alaba al Señor y dale la gloria a Él, aleluya. A ti, Jesús, te doy gloria, gloria, aleluya. Oh sí, Señor, te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, cuán hermoso, sí, Señor, es Jesús. Oh sí, Padre amado, son tus palabras. Es tu amor. Cuán glorioso es Jesús, es su poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, aleluya. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinas hiciste rey por siempre. con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, levanta tus manos. Te doy gloria. Y dale la gloria al Señor, Te aleluya. doy gloria, gloria. Oh sí, Señor, A ti, Jesús. te alabamos. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, aleluya. Oh sí, Señor, te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Amén. Nos vamos acomodando para poder dar esta clase de hoy, este estudio del día miércoles que hemos dado en titular La fe y las obras. La fe
y las obras. Voy a hacer lo más breve posible, pero tengo material y estoy entusiasmadísima con el tema. Primero, la fe sin obras es muerta. Vamos al libro de Santiago. El libro de Santiago nos habla de la fe por las obras. Dice en el capítulo 2, el verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta en sí misma. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, les recomiendo leer todo esto porque realmente hay profundidad en las palabras del apóstol Santiago. Yo creo que estas dos palabras son muy importantes y la fe no neutraliza las obras. Al contrario, la fe es el motor, es ese motor que enciende a la obra y la pone en marcha. La fe es un motor que pone en marcha, que ayuda a realizar las obras. Vamos ya al punto 2. Fe y obras van juntas. Fe y obras van juntas. Sí, caminan a la par o quizás camina así. La fe va empujando a la obra. No se contradicen. No se contradicen. Muchos teólogos o, no sé, algunos estudiosos han tratado de poner en contraposición las enseñanzas del apóstol Pablo con las enseñanzas del apóstol Santiago. Las han puesto una en contra de la otra, diciendo que el apóstol Pablo, él no creía en las obras, decía que no había que hacer ninguna obra, y allí terminan en una desviación que es el salvos, siempre salvos, que una vez que me salvé ya no tengo que hacer ninguna obra porque todo está bien. Pero nosotros sabemos que la palabra del Señor no se contradice. Al contrario, una y otra se complementan. Pablo, a ver, pongámonos en el pellejo de este hombre. El apóstol Pablo era un teólogo. Sí, él estuvo enseñando doctrina, es un evangelista, es un misionero, es un predicador incansable. Sin embargo, Santiago, por otro lado, es un pastor. Es alguien que está frente a la iglesia, es alguien que está frente a las congregaciones, por encima de otros pastores. Entonces, tenemos las dos corrientes, ¿no es cierto? Santiago como pastor anciano de la iglesia y apóstol Pablo como teólogo. Pero vamos al libro de Efesios para aclarar un poquito cómo dice el apóstol Pablo, para que nos demos cuenta que estas dos cosas, estas dos palabras, fe y obras, no se contradicen. Dice Efesios 2, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice el verso 8, porque por gracia soy salvo, no por obra, porque es de don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. Pero en el verso 10, el mismo apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Se contradice Pablo? No, tampoco se contradice. Son dos partes de la misma verdad, y eso es lo que vamos a estar desarrollando un poquito más. La salvación y las obras. En el punto 3 estamos viendo que sí, está perfecto. La gracia de Dios, sois salvos por medio de la fe. La fe nos salva. No nos salvan nuestras obras.
lo que nos salva es nuestra fe. Nuestra fe en Cristo Jesús. No tenemos que hacer obras para salvarnos. Por eso decimos al peor de los pecadores, entrega tu vida a Cristo y Él te va a salvar y te va a perdonar, etcétera, etcétera. Todo lo que decimos. Por la confesión del arrepentimiento, por esa confesión, dice el Señor que nos permite que nuestros pecados sean borrados. Vamos a Romanos, el capítulo 10, y allí en el versículo 10 de Romanos podemos ver la claridad con que el apóstol Pablo lo explica. Dice, verso 9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, tenemos fe, obra el Espíritu Santo, arrepentimiento, pero ahí está la primera obra. Ahí está la primera obra, la confesión de fe. Esa oración que yo hago para decir entrego mi vida a Cristo es la primera obra de la fe que hace todo cristiano. El primer obrar en fe es la confesión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y luego que hacemos esta confesión de fe, para que se complete la obra de salvación, hacemos otra confesión de fe que es pública, es otra obra, es otro hecho, es actuar, que es el bautismo en aguas. Y por eso es que la fe produce obra. No dice la fe sin obra, no. Yo tengo fe en Dios porque el diablo también cree en Dios. Yo tengo fe en Dios y bueno, hasta los demonios tiemblan a su presencia. Pero cuando yo tengo fe, lo que tengo que hacer es las obras de un arrepentimiento genuino. Y eso lo hago a través del bautismo, a través de ese día que digo, voy a seguir a Cristo todos los días de mi vida, y me presentan a la congregación, y paso por las aguas del bautismo, y el pastor me dice, ¿quieres empezar una nueva vida? Sobre esta confesión de fe, porque con la boca se confiesa, serás salvo. Por eso allí en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 16, dice muy clarito, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No solo tener fe, confesarla y bautizarse. Hechos que se producen por la fe. La vida de fe incluye obras, hermanos, porque inmediatamente que uno se convierte al Señor, comienzan a través de su Espíritu Santo a producirse en nosotros obras que no pertenecen a la carne, ya no son las obras de la carne, sino son las obras del Espíritu. Ahí vamos a 1 Timoteo, creo que está allí en pantalla, para que vayas copiando los textos. 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, verso 10. Que tenga testimonio de buenas obras. Que tenga testimonio de buenas obras. El versículo 25 dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Quiere decir que el resultado de la fe en Jesús, el resultado de la nueva vida en Cristo, se demuestra también con las obras que el Espíritu nos ayuda a hacer. Dejar vicios, dejar costumbres, poner primero al Señor, esas obras del primer amor que son tan, pero tan hermosas. También tenemos allí en el capítulo 6 y el verso 28, en el capítulo, no es 6, 28. En Tito 2.14, perdón, en Tito 2.14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
acá tenemos la fe con las obras. Dice que el Señor nos preparó de antemano para que una vez que tengamos la confesión de fe, seamos salvos por fe, continuemos haciendo las obras que el Señor quiere que tengamos como hijos del Señor para ser reconocidos. Punto 4, la fe es abstracta. Sí, si yo te pido ahora, dibujame la fe. Tráeme un paquete de fe. Tráeme un paquete de fe. Tráeme 100 gramos de fe. Pintame un cuadro de fe. Nosotros no podríamos representarlo porque es un sustantivo abstracto. Para los que estudiaron gramática saben lo que es. Es abstracto, no se puede dibujar, no se puede representar. Pero sí podemos representar las obras de la fe. Si alguien me pide cómo puedo representar la obra de la fe, pondría un Pedro caminando sobre el agua. Entonces, la fe es abstracta, pero las obras de la fe se pueden ver. Y ahí en el libro de Hebreos lo vemos tremendamente. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dibuja este texto, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Es muy abstracto, pero por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque obraron en fe. Por la fe fue el universo constituido. Y dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Agradando a Dios con las obras, y las obras son resultado de fe. Fe con obras. La fe se tiene que mostrar en las obras. ¿Por qué hay este antagonismo, quizás esta explicación del apóstol Pablo, del apóstol Santiago? Recuerden que en aquel tiempo, hasta ese momento que Jesús viene, eran los comienzos de la iglesia primitiva y todo estaba regido por la ley. El que cumplía la ley era salvo y tenía el favor de Dios. Eran muy exigentes con el cumplimiento de la ley. Y si no se cumplía la ley, no se podían salvar. Por Jesucristo vino la salvación sin la ley. Ahora Jesús dijo, yo no vine para abrogar la ley. Yo no vine para decirle ya la ley no existe. Yo vine para cumplir la ley también y la cumplí desde mi nacimiento. Pero quiero decirles a ustedes que la letra, esa ley los va a matar. Pero el Espíritu, la fe en mí les va a dar vida. Quiere decir que no invalida la ley, pero sí nos dice que la ley no nos puede salvar. Vamos a Romanos capítulo 3, donde se lo explica un poquito en el verso 20 y 28, más o menos. En todo ese pasaje tendrías que leerlo en tu casa, ahí donde estás, ¿no? En otro momento repasar este estudio. Hay tanto para decir. Pero dice el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios, porque por medio de la ley conocemos lo que es el pecado. No podemos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que testifica por la ley y por los profetas. Dice el verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Las obras de la ley, todas esas obras del Antiguo Testamento, el cordero, el sacrificio, el entrar, los palominos, los rituales. No por rito, no por rituales, por las obras de la fe, por las obras de la fe. El antiguo pacto no invalida el nuevo, pero lo cambia. En Romanos 11 también nos vuelve a hablar de esta conducta, hablando del remanente de Israel, y dice, y si por gracia, ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si es por obras, ya no es gracia, de tal manera la obra ya no es obra. Bueno, un trabalengua para aprenderlo, repetirlo, pero en conclusión quiere decir esto, las obras nos salvan, lo que nos salva es nuestra fe, pero la fe tiene que tener obras
de un salvo. Si no, no puedo demostrarle a Dios que tengo fe. Entonces, en Gálatas 2:16, el último verso que vamos a leer ahora en esta parte, para ir a los ejemplos. En Gálatas, el capítulo 2, tenés tanto para leer, Timoteo, estos días, y el verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Muy bien, y en el último punto, dice fe y obras. Muéstrame mi fe por tus obras. Y yo tengo un montón de ejemplos de la Escritura. Tengo un gran ejemplo en la vida de muchos siervos de Dios. Pero en la Escritura tenemos la fe de Noé. Noé tuvo fe en Dios y construyó un arca. Abraham tuvo fe en Dios, salió, tuvo un hijo, lo consagró. Moisés tuvo fe en el llamamiento, fue a Faraón, sacó al pueblo, cruzó el mar en seco. Josué, por la fe, conquistó la tierra prometida, cruzó el Jordán, derribó muros. Obras de fe, repartió la tierra por heredad. Rahab, porque en ese pasaje de Santiago menciona dos, a Abraham y a Rahab como ejemplos. Rahab, por la fe, salvó a toda su familia, colocó el cordón en la ventana y hizo que se salvara ella y toda la familia. Hermanos, la fe tiene que verse, tiene que haber obras. Y David, frente a Goliat, fue un campeón de la fe. En los evangelios, Jesús en 2 oportunidades dice que vio la fe. ¿Ven? Acá tenemos las obras. ¿Cómo vio Jesús la fe? Si la fe no se ve. Mírame la fe que tengo, mírame. ¿Podés ver mi fe? No, ves mis obras, no ves mi fe, ves mis obras. Y entonces dice ahí en Marcos capítulo 2, versículo 5, que cuando estaba ahí en la casa de Pedro y abrieron la ventana y bajaron ese paralítico con los amigos que hicieron lo imposible para que se acercara a Jesús, dice que Jesús, viendo la fe de ellos. ¿Cómo vio la fe? Por las obras que estaban haciendo, porque abrieron el techo, porque lo bajaron, y ahí vio la fe de ellos. En otro caso, en el Nuevo Testamento, dice, por aquel centurión romano, dice, ni en Israel he visto tanta fe. Este texto está en Mateo 8:10. Ni en Israel he visto tanta fe. Dios nos ayude, mis hermanos queridos, a que nuestras obras sean obras de fe. Un Timoteo tiene que tener obras de fe. Un Timoteo tiene que demostrar fe. Un Timoteo tiene que expresar su fe. Un Timoteo tiene que vivir una vida de fe. ¿A qué conclusión llegamos, mis queridos hermanos? A que la fe y las obras no se contradicen. La fe y las obras no se contradicen. Tengo allí la conclusión ya para darle a todos. La fe y las obras no se contradicen. Para nada se contradicen. Sino que la fe y las obras son complementarias. Vamos a esta placa técnico. La fe y las obras son complementarias. Complementarias. Fe y obras. No son contrapuestas. No son opuestas. Son la fe y las obras son compañeras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Señor, ayúdame a tener obras de fe. Esas que, como leímos en esta noche, fueron de antemano presentadas por Dios para que nosotros las hiciéramos.
Qué ganas, de hacer obras. Ahora quizás no podemos hacer mucho, pero tu fe se va a ver aún en este momento difícil. ¿Oramos? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oro por todos nuestros hermanos, Señor. Que la fe pueda ser inspirada en sus corazones para actuar, para obrar. Que tú puedas ver, Señor, ver en sus vidas esta fe que mueve montañas, esta fe que produce milagros, esta fe que abre caminos donde no lo hay, esta fe que sostiene en medio de un momento terrible y difícil, esta fe que solamente los hijos de Dios podemos ejercer, porque, Señor, nosotros tenemos que vivir por la fe y nuestras obras se tienen que ver. Oh Dios, yo te ruego por cada uno de nosotros que podamos hacer las obras de la fe, que podamos tener esa fe incorruptible, inconmovible, esa fe que nos hace caminar sobre el agua, esa fe que nos hace crear lo que no ha sido creado y producir lo que no se ha producido, esa fe que nos lleva a ver lo imposible cumplido. Porque sin fe es imposible agradarte. Que tú puedas ver mi fe por mis obras, Señor. Que pueda demostrarte como demostraron esos amigos del paralítico, como te demostró ese centurión romano, que hay fe en mi corazón. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y así llegamos al final de nuestras clases de los días miércoles de este 2020. Nos reencontraremos en el 2021 con nuevas cosas y cosas lindas e interesantes, con anuncios y con encuentros y con tantas cosas lindas. Dios les bendiga y que pasen lindo este fin de año.